Bienvenidos al podcast de Amebask. El día de hoy discutiremos el quinto tema, que es en relación de tratamiento endovascular de la enfermedad carotidia, abordando la enfermedad carotidia sintomática. A manera de recordatorio, el procedimiento endovascular, llamada angioplastía, consiste en, una vez identificando la placa de ateroma, avanzar una guía a la carótida externa, avanzar un catéter guía a la carótida común. Una vez localizado en la carótida común, retiramos la guía y avanzamos el catéter al bulbo carotidio, localizado previo a la placa. Posteriormente avanzamos una guía que tiene un filtro de protección, el cual desplegamos, que evitará el embolismo de la placa en caso de que se presente. Avanzamos un balón, lo distendemos y se produce la fragmentación de la placa con la recuperación de la luz. En ese momento es cuando se pueden presentar los fragmentos que van al cerebro y son recuperados por el filtro. Quitamos el balón, avanzamos un dispositivo montado de stent y lo liberamos simplemente retrayendo la camisa que lo protege para abrirlo y colocarlo en la arteria recuperando la luz. Se retira el filtro plegándolo junto con el coágulo y damos por terminado el procedimiento. Ese es el procedimiento que hacemos llamado angioplastía. El procedimiento de angioplastía lo ofrecemos cuando hay placa de ateroma grande que invade la luz. Es muy importante reconocer esto debido a que el crecimiento de la placa de ateroma primero es excéntrico, crecerá hasta afuera y no es hasta que llega a un crecimiento de un 40-50% cuando realmente empieza a crecer hacia adentro y hay riesgo de embolismo del paciente, por lo cual tratamos arterias que tienen estenosis carotidia del 50% o mayores. Tras la oclusión de la arteria se presenta el síntoma neurológico que es el que queremos evitar. Esta imagen real demuestra cómo la luz de este vaso está abierta y tiene un gran crecimiento de placa de ateroma excéntrico. En esta etapa subclínica nos sirve mucho el ultrasonido porque por medio de medir el ultrasonido, medir el engrosamiento íntima media, podremos determinar si el paciente está en riesgo de tener un evento futuro o de plano si ya tiene una placa. Consideramos un engrosamiento íntima media mayor de 0.9 como anormal y que pone en riesgo de que el paciente tenga síntomas en los siguientes años. Y cuando este ateroma o esta arteria, crece ya su íntima media más de 1.3 milímetros, se considera que ya tiene una placa de ateroma incipiente, la cual requerirá tratamiento médico para evitar su crecimiento. ¿Por qué tratar a un paciente con enfermedad carotidia? La respuesta es sencilla. La aterotrombosis carotidia y el cardioembolismo son los dos infartos cerebrales que tendrán un peor pronóstico en la evolución, de tal manera, como se muestra en esta gráfica, a los 2 años, cerca del 40% de los pacientes con eventos aterotrombóticos y cardioembólicos tendrán complicaciones o morirán, por lo cual es importante aprender a tratarlos farmacológicamente y también de forma invasiva, cuando sí lo requiere el paciente. La evolución en México de los pacientes con infarto cerebral es mala. Tenemos una mortalidad de 30 días de 15% como se ilustra en color rojo. Y lo más triste es que al año de evolución la mortalidad es de 30%, se duplica y precisamente esta duplicación de mortalidad de 30 días a un año implica, uno, que no sabemos diagnosticar el mecanismo que ocluyó la arteria y dos, que si no sabemos distinguir qué tipo de mecanismo fisiopatológico ocluyó la arteria, por supuesto no sabremos dar tratamiento de prevención secundaria y tendremos recurrencias que en muchos casos incrementarán la mortalidad del paciente. En esta gráfica, que sé que no se ve muy bien, es básicamente para que vean cómo manejamos los fármacos o tratamientos de prevención secundaria en pacientes con infarto cerebral en México. Es una gráfica de 888 pacientes del estudio Premier y lo más grave de todo, si se fijan en la parte de abajo, es que en la endarterectomía se ofrece a solo el 0.1% de los pacientes y el stent carotidio el 0.5%. De tal manera que son dos técnicas muy útiles que están siendo subutilizadas porque no sabemos diagnosticar pacientes y no identificamos los pacientes en México con placas de ateroma grandes. Así que lo más importante de la plática seguramente es, primero tenemos que aprender a diagnosticar la enfermedad para posteriormente aplicar un tratamiento adecuado y evitar la recurrencia vascular. El tratamiento de la enfermedad carotidia, ya sabemos que hay un tratamiento de prevención primaria muy bueno que es modificar el estilo de vida. Y una vez que da el evento, sabemos que hay tratamiento farmacológico altamente eficiente, el manejo de antiplaquetarios, el manejo de estatinas, de antihipertensivos modificadores del sistema renina-angiotensina y el uso de diuréticos
reducen la recurrencia hasta un 70% o 75% de los casos. Y a lo que nos trae la discusión es el manejo invasivo con endarterectomía, que es el estándar de referencia cuando hay placas estenóticas severas, y la angioplastía con stent asistida con filtro de protección, que es el procedimiento novedoso que trata de entrar a la terapéutica del paciente. Esta imagen seguramente muchos de ustedes no la reconocerán, pero es la Puerta del Infierno de Dante y El Beso, esculturas ambas de uno de los grandes escultores de la humanidad, Auguste Rodin, quien también construyó o diseñó la escultura de El Pensador. Y esta escultura es muy importante porque plasma de manera maestra o magistral lo que es el pensamiento de un ser humano, cómo tensa todos los músculos, indicando que es un pensamiento muy complejo lo que está haciendo. Esto lo traigo a colación porque seguramente Auguste Rodin estaba pensando en tratar una carótida cuando hizo El Pensador, porque así nos ponemos los médicos cuando tratamos de tomar una decisión ante el paciente, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. De donde tenemos más evidencia es de la cirugía endarterectomía. Dos grandes estudios nos dicen, el estudio NACET y el estudio SST, con seguimiento ya a varios años, que la cirugía por endarterectomía es mejor que el tratamiento médico de la época, y esto lo recalco porque el tratamiento de la época en los 90 era aspirina y actualmente ha cambiado de sobremanera. Estos estudios nos muestran que con estenosis severas, mayores del 70% al 99%, el paciente cuando es operado tiene menos eventos secundarios a comparación del tratamiento médico. Traigo los más importantes, por ejemplo, NACET, cualquier evento ipsilateral se presenta en el 9% de los casos a comparación del 26% del tratamiento médico con una P significativa. Esto lo replica el estudio SST, y cualquier evento ipsilateral mayor o fatal atribuido a la carótida solo se presenta en el 3% de los pacientes tratados con cirugía contra el 13% de los que son tratados con medicamento. Si vemos estos números de manera más comprensible, la respuesta que nos da NACET es que por cada 6 pacientes que tratemos con cirugía, evitaremos un evento vascular cerebral o un evento ipsilateral mayor y fatal. Esto a 2 años de seguimiento, por lo cual la cirugía a partir de los 90 se convierte en un estándar de referencia en el tratamiento de la enfermedad carotidia sintomática, por un lado, y por el otro, con estenosis severas, mayores del 70%. En algunos casos, mayores del 50% son candidatos. Pero es bien importante que no tratamos por vía invasiva pacientes con estenosis menores del 50, ni del 40, ni del 30, ni del 20, aunque las placas se vean ulceradas o muy feas por ultrasonido. Para lograr obtener estos resultados del estudio NACET, debemos recordar que hay formas de medición de las arterias. En México debemos utilizar la NACET, que es la americana, y que tenemos más experiencia, de tal manera que para determinar la zona de estenosis por medio de angiografía, vemos el diámetro mayor de la estenosis dividido entre lo que mide la arteria común la arteria carótida interna distal al bulbo carotídeo. Nos dará la estenosis y podremos decidir si tiene mayor del 70%, enviar al paciente a cirugía, y si tiene menos, darle tratamiento farmacológico. El inicio del tratamiento invasivo por terapia endovascular nació con el estudio Cavatas, que fue un estudio publicado en el 2000, en donde con angioplastia primaria, que consistía en simplemente colocarse pegado a la placa, avanzar un balón y distender un balón, veíamos que daba un resultado muy similar a esa cirugía. En este caso, el problema o la crítica fue que cuando abríamos el balón, este se distendía y como no había un filtro de protección, existía el riesgo de que la placa se fuera al cerebro y produjera un infarto cerebral mayor, con la consecuencia de dejar secuelas. Pues los resultados de Cavatas no fueron malos. Si ven la gráfica que se muestra ahí, básicamente se presentaban los mismos eventos de muerte, EBC discapacitante o cualquier evento y muerte en porcentajes muy similares que la cirugía. Si vemos la gráfica de abajo, 9.9% contra 10% no significativo. El nacimiento de esta técnica primitiva de angioplastia primaria, que daba resultados similares en endarterectomía, que era el estándar de referencia, abrió la puerta a pensar que los intervencionistas podríamos tener la panacea en el tratamiento de la enfermedad carotidia. Tristemente esto no se ha logrado porque la evidencia aún falta por generarse
y aún falta comprender cuáles son los pacientes que debemos de tratar por vía endovascular y vía quirúrgica. El primer estudio donde se compara cara a cara la cirugía contra el stenting carotidio es el estudio SAPPHIRE. El estudio SAPPHIRE, como era de esperarse, se probó principalmente en población de alto riesgo quirúrgico. El estudio NASCET, que era de cirugía, excluyó una gran cantidad de pacientes, de tal manera que el camino rápido, no precisamente el mejor, era agarrar a todos esos pacientes añosos con falla multiorgánica que tuvieran varios problemas para comparar la endarterectomía contra el stent. Y en esto en la cabeza nació el estudio SAPPHIRE dirigido por el Dr. Javad. El estudio SAPPHIRE realizado en Estados Unidos incluyó 29 centros y una de las críticas más importantes es que muchos eran asintomáticos, pacientes asintomáticos con estenosis severa, pero asintomáticos, y un porcentaje, menos de la mitad, eran pacientes sintomáticos con estenosis mayores del 50%. ¿Por qué 50%? Porque en el estudio NASCET se había demostrado que si el paciente tenía síntomas cerebrales, se podían beneficiar con estenosis del 50% más y la cirugía era buena opción. En este estudio se incluyeron 307 pacientes con un año de seguimiento y los resultados fueron buenos. Estos son los pacientes que se incluían en el estudio SAPPHIRE: infarto miocardio previo, mayor de 80 años, angina inestable, fibrilación auricular, falla orgánica de alguno de esos órganos, enfermedad valvular, dificultades anatómicas, estenosis intracraneal, endarterectomía previa, infarto mayor, diabetes e hipertensión mal controlados, cirugía o radiación de cuello y, por supuesto, el médico tenía que ser experimentado. Los resultados de SAPPHIRE a un año demostraron que el paciente que era sometido a endarterectomía tenía 20% de eventos adversos, que era la mortalidad y el EBC temprano 30 días, y a un año el EBC ipsilateral y de función neurológica, contra el 12% de lo que se presentaba el stent, de tal manera que había una diferencia absoluta a favor del stent del 8%, cosa que fue muy bien tomado por la comunidad intervencionista. Pero vimos población de alto riesgo. Los estudios que han salido posteriormente a SAPPHIRE es en población de riesgo convencional, alto riesgo médico, no quirúrgico, y como dijo el Quijote cuando fue publicado en 1605, en un lugar de la Mancha, a los intervencionistas nos sucedió lo mismo en un lugar de Francia. El estudio EVA 3S, publicado en Francia, que comparaba endarterectomía contra stent en pacientes sintomáticos, aquí sí es puro paciente sintomático, nos mostraría la cara reversa de la moneda. Este estudio, publicado en el año 2006, incluyó 30 centros en Francia, incluyendo pacientes todos sintomáticos con estenosis mayor del 60%, e incluyó una población mayor que SAPPHIRE, que eran 527 pacientes sintomáticos, seguimiento a 30 días, y posteriormente se presentarían los seguimientos a 1 año y 4 años. En EVA 3S los resultados fueron notariamente mejor para cirugía. Las complicaciones a 30 días, que eran EBCI de función, se presentaban en el 3.9% de endarterectomía versus 9.6% del grupo stenting. Aquí, a diferencia de SAPPHIRE, la diferencia absoluta a favor de endarterectomía era también aproximadamente del 7%. Si ustedes vemos, indica este estudio que la endarterectomía es mejor y que el stenting aumenta el riesgo de complicaciones 2.5 veces. Pensábamos que el stent no iba a tener mayor camino en la placa sintomática, pero al poco tiempo, el mismo año, se publicarían los resultados del estudio SPACE, un poco más formal, con 30 días y 5 años de seguimiento, en donde nos decía, también médicos europeos, ¿sí?, que en 1.200 pacientes sintomáticos todos, sometiéndolos la mitad a stent y la mitad a endarterectomía, que los dos procedimientos realmente son más similares y no hay tantas desventajas con el stent a comparación de la endarterectomía. Si vemos las gráficas a 1 año de seguimiento de SPACE, ¿sí?, vemos que la presencia de EBC ipsilateral y de función se presenta en el 8.8% del grupo de endarterectomía versus 9.5% del grupo stent, con un riesgo de 1.11 e intervalos de confianza abajo y arriba de la unidad, indicando que las técnicas son muy similares en resultados a 1 año. Debido a SPACE, se retomó otra vez el uso del stent para tratar de buscar poblaciones que se beneficiaran por stent y poblaciones en riesgo de ser tratados con stent.
El estudio de Space nos mostraba básicamente un resultado no significativo, ya lo comentamos. Y posteriormente vendría uno de los estudios más grandes realizados, que es el estudio ICSS. Es un estudio también de corte europeo, en donde también, comparando cara a cara el stent contra endarterectomía en pacientes sintomáticos de nuevo, aquí veríamos resultados también poco halagadores o favorecedores para el stenting. Este estudio multicéntrico aleatorio incluyó la información de 1.700 pacientes, la mitad 853 stenting versus 857 a endarterectomía. El seguimiento a 3 años, un poco mayor que el estudio Space. Los resultados de este estudio fueron catastróficos para la comunidad intervencionista porque se mostró que el stenting producía más complicaciones comparándolo con la endarterectomía. El objetivo primario a 3 años fue EBC fatal y EBC discapacitante. Y si ustedes ven la primera gráfica, vemos cómo se presentan 5.2% de eventos adversos o medibles en el grupo de endarterectomía versus 8.5% en el grupo stenting. Y todas las submetas mostraban lo mismo. Pareciera que endarterectomía era mejor que el stenting. Con esto finalmente no significa que el stenting carotidio esté fuera de tratamiento para los pacientes, simplemente está sucediendo lo que le sucedió a la endarterectomía. Barnett en Canadá, como veía que estaban haciendo muchos pacientes con cirugía de carótida, hizo un estudio para demostrar que los pacientes que debían ser tratados eran los que tenían enfermedades críticas. Así pues que demostró que los pacientes que tenían estenosis leves y eran operados tenían peor pronóstico que si fueran tratados con aspirina. A partir del 85 se detuvo la cirugía y tuvo que realizarse en el 91 el estudio NACET para demostrar que los pacientes que se benefician con cirugía eran los que tenían estenosis severas mayores del 50 o el 70%. A los intervencionistas o al STEM le está sucediendo lo mismo. Seguramente estamos tratando de buscar nuestro punto justo para tratar pacientes, y con los resultados de otros estudios que se han publicado, como el estudio CRES, hemos entendido que hay poblaciones adecuadas para ser tratados con stent y hay poblaciones que no son adecuadas para ser tratados con stent. El estudio CRES, que es el estudio más grande publicado, realizado en Estados Unidos y publicado en el 2010, también es un face-to-face o un cara a cara que es stent contra endarterectomía para pacientes sintomáticos y asintomáticos. Así pues que el estudio CRES, incluyendo 180 centros en Estados Unidos y 9 en Canadá, incluye una población de 2.500 pacientes, 1.262 stent, 1.240 endarterectomía, la mitad de la población sintomáticos y la mitad asintomáticos. Seguimiento a 4 años que está recientemente publicado. Si vemos los resultados del estudio CRES a 4 años de seguimiento, podremos identificar cómo el stenting carotidio y la endarterectomía carotidia se comportan de manera muy similar. El objetivo a 4 años, que era EBC, infarto de miocardio y muerte peri-procedimiento, se presenta en la misma frecuencia en ambos grupos, dando la pauta de pensar que realmente el stent es competitivo si se le pone enfrente a la endarterectomía. Esta tabla muestra trabajo, básicamente los resultados del estudio, mostrando que el endpoint primario, que era eventos periprocedimiento, infarto de miocardio, muerte y EBC ipsilateral, se presentaban en el 7.2% de los que eran tratados con stent carotidios contra 6.8% de los que eran tratados con endarterectomía. La diferencia absoluta, 0.4%, sin riesgo ni a favor ni en contra de ninguno de los procedimientos. Así pues que con CRES pudimos comprender que el stent es útil. Publicaciones recientes han tratado de dar la pauta de cuál es el mejor tratamiento, y este estudio, que es muy interesante, que es el Trialist, nos demuestra que realmente parece que sigue siendo un estándar de referencia en la cirugía a comparación del stent, pero finalmente el stent sigue siendo útil en algunas poblaciones. ¿En qué poblaciones? Seguramente en sujetos de edad menor de 70 años. Los pacientes mayores de 70 años les va mal con stent, son candidatos a cirugías. Las mujeres les va mal con el stent, son candidatos a cirugía. Los pacientes que tienen estenosis contralateral severa les tiende a ir mejor con stent, y así una gran cantidad de criterios que se pueden utilizar al procedimiento para tener buenos resultados. Actualmente podemos considerar que la edad es el limitante más sólido para el tratamiento.
Como lo vemos aquí, pacientes jóvenes que tienen placas de ateroma sintomáticas, que tienen 45, 50, 60, hasta 70 años, su resultado es mejor con stent carotidio. Pacientes de 70 años o mayores, los resultados son mejores con endarterectomía. De tal manera que una población adecuada para stent son los jóvenes y para cirugía los añosos. Hemos aprendido que también las características morfológicas de la placa nos afectan en los resultados y ya sabemos que angulaciones severas mayor del 60% del vaso no son candidatas a ser tratadas por stent. Sabemos que placas calcificadas no se pueden abrir con stent y sabemos que arterias tortuosas distales a la placa en donde no se puede anclar un filtro de protección, pues tenemos malos resultados. De tal manera que estos candidatos serían más bien para endarterectomía y por otro lado placas muy altas o pacientes con riesgo como estenosis contralateral son candidatos a stent carotidio. Esta gráfica es interesante porque muestra los resultados de la mayoría de los estudios publicados. La referencia es el brazo de tratamiento médico del NACET, 30% de complicaciones, y si ustedes ven la cirugía endarterectomía en azul y stent carotidio en verde, las dos técnicas son mejores que dar tratamiento médico. Y si ustedes ven los resultados del estudio EVA 3S, SPACE, el ICSS, el Archer, CREST, Security y otros, vemos que realmente los resultados son muy similares que los resultados de endarterectomía, por lo cual, sabiendo elegir bien el paciente, podremos obtener los resultados que nos muestra la literatura mundial. Esta es la guía clínica publicada por la American Heart en el 2011, donde demuestra básicamente que la endarterectomía y el stent carotidio en pacientes sintomáticos son nivel 1 de evidencia. Selecciona el tratamiento de acuerdo a las características del paciente, pero utilizan ambas técnicas para dar buenos resultados. Actualmente en carótida asintomática, obviamente la endarterectomía es para riesgo intermedio o bajo quirúrgico, pacientes mayores de 70 años o lesiones obviamente del bulbo muy tortuosas o calcificadas. Y el stent es bueno para el paciente de alto riesgo quirúrgico más que vascular, menores de 70 años y lesiones inalcanzables para el cirujano. ¿Qué falta en la carótida? Este estudio que está muy interesante, publicado recientemente esta semana en la revista New England, que es del Sanfris, que es de stent intracraneal, nos muestra cómo el stent intracraneal, a comparación del tratamiento médico, da malos resultados. Y aquí estamos viendo dos cosas. Uno, los dispositivos endovasculares no están preparados aún para el cerebro. Y dos, el tratamiento médico es altamente eficaz. Yo creo que estamos en el momento de rehacer un estudio NAST, un AC2, donde se compare el mejor tratamiento de la época, que son antiplaquetarios, estatinas, antihipertensivos, diuréticos, versus un grupo de endarterectomía, versus un grupo de stent con filtro de protección. Hasta que no tengamos un estudio NAST2, no veremos realmente o no sabremos si las técnicas quirúrgicas e invasivas son mejores que el tratamiento médico moderno, que realmente es altamente efectivo, evitando recurrencias hasta en el 75, 80, 78% de los casos. Sin más por el momento.